Bueno, pues muy buenos días a todos. Me presento, soy el doctor José María Arteaga Rojas. Soy médico con especialidad en medicina del deporte y la actividad física. Hice mi residencia en la Facultad de Medicina de la UNAM, con equipos multidisciplinarios, y la verdad desde hace 6, 7 años aproximadamente me dedico justo al tratamiento de sobrepeso y obesidad como especialista certificado con SCOPE. En específico, tratamiento de pacientes de cirugía bariátrica, colocación de balón intragástrico y en general tratamientos también medicamentosos para el control de la obesidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justo de qué estrategias podemos utilizar para potenciar los beneficios de la cirugía bariátrica o en específico, en este caso, del balón intragástrico. Sigue, lo muevo, ¿verdad? Con este le adelanto la... Ah, ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, los cambios al estilo de vida como nutrición y ejercicio son necesarios y son la base de cualquier cambio en cuestión de control de peso. Si nos vamos más específicos hacia la composición corporal, pues vamos a ver que el ejercicio va a tener mucho efecto, sobre todo en la parte del músculo, en la parte de controlar grasa subcutánea, pero sobre todo en la disminución de grasa visceral, que va a ser uno de los mayores efectos que tiene el ejercicio comparado con la alimentación. Como sabemos y seguramente lo han visto en las presentaciones anteriores, la alimentación, la restricción dietética, una dieta hipocalórica, ya sea esta con medicamentos, con colocación de balón intragástrico, cirugía bariátrica, es lo que va a fomentar la pérdida de peso. Entre el 80 y el 90% de la pérdida de peso depende de esta restricción calórica. Sin embargo, el ejercicio vamos a ver que va a tener partes muy, muy importantes que a veces las dejamos de lado porque vemos que el paciente está bajando de peso, pero que ya cuando lo vemos desde un panorama metabólico, osteoarticular o inclusive de calidad de vida, pues vamos a ver que sí es muy importante incluir ejercicio. Eh, y bueno, es muy importante también considerar que el paciente, como ya mencionaban en la introducción, va a tener lesiones o va a tener complicaciones previas que vamos a tener que atender. También, como sabemos, los pacientes pues vienen acompañados de muchas enfermedades a nivel metabólico, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y va a ser muy importante una valoración previa para descartar estas enfermedades. En caso de que las tengan, ajustar la dosis de ejercicio al tratamiento, y a medida que el paciente va bajando de peso, ajustar también la dosis de ejercicio para que no nos ponga en riesgo. La que sigue. Ahí está. Bueno, aquí justamente un poquito de lo que platicábamos, que creo que no están cambiando. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, aquí un poquito de lo que hablábamos, ¿no? Sabemos que es una manera muy simplista de ver el control de peso, el gasto calórico con la ingesta calórica, pero en cuestión del ejercicio vamos a ver cuál es el papel que ocupa el ejercicio, sobre todo en el gasto metabólico. Como sabemos, el gasto metabólico va a depender de nuestra tasa metabólica basal, que va a estar determinada, ahorita lo vemos por más factores, va a depender de nuestra actividad física no estructurada, va a depender del efecto termogénico de los alimentos y va a depender del ejercicio. Entonces, ejercicio y actividad física son cosas en las que podemos incidir. La tasa metabólica basal, pues va a tener determinantes genéticas, psicosociales, factores estresantes, y a veces es más difícil incidir en esos puntos para aumentar nuestro gasto metabólico, pero ejercicio y actividad física definitivamente podemos modificarlo. Creo que ya le Ahí está, perfecto. Entonces, justo, lo que hablábamos, hay muchos efectos o muchos factores que pueden determinar esta tasa metabólica basal, desde factores como embarazo, nuestra edad, nuestro sexo, factores biopsicosociales, si tenemos o no tenemos lugares donde podamos desarrollar nuestra actividad física, pero el que sí o sí podemos incidir, voy a hacer un poquito para acá, el que sí o sí podemos incidir es en la masa magra. Aquí la masa muscular va a ser uno de los factores más importantes. Y como sabemos, la diferencia no solamente es en tamaño entre la masa grasa y el músculo, que muchas veces nuestros pacientes, siendo honestos, pues están muy enfocados en lo estético, ¿no? En bajar tallas, en si le queda o no le queda la ropa. Una forma en la que yo utilizo para convencer a los pacientes de hacer ejercicio es justamente en cómo mantener nuestro músculo, aunque nuestro peso varíe muy poquito, mantener músculo nos hace bajar tallas porque tiene un espacio, ocupa menos espacio que la grasa. Pero también a nivel metabólico, pues nos va a dar muchísimos efectos.
Ahora, justamente que, como sabemos, es difícil mantener el control de peso, es difícil mantener las pérdidas de peso, ya sea con medicamentos, con balón intragástrico, inclusive cirugía bariátrica, es difícil mantener este control de peso y la reganancia siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tener adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. Dentro de estas adaptaciones justo está la disminución del gasto metabólico basal. Hago mucho hincapié en este gasto metabólico porque es donde el ejercicio va a tener más efecto. Pero también vamos a ver que tiene un efecto termogénico, como puede ser la pardificación de las grasas, que aquí está. Entonces, cuando nosotros vemos que el peso empieza a bajar, vemos que el adiposito empieza a soltar varios factores que modifican su estructura. Dentro de estos factores vamos a ver que va a haber un aumento en el hambre, va a haber una disminución en la saciedad, que es lo que nos pone mucho en riesgo a la hora de bajar de peso y por cual los pacientes, pues vamos a ver muy probablemente un rebote. Pero otro de los efectos que tiene es la pérdida de la masa magra. Si nosotros no tenemos una intervención de ejercicio, y estos son estudios que se han hecho en varias poblaciones, que se han hecho desde hace varios años, vemos que si no hay una intervención de ejercicio, el paciente puede perder en promedio 31% de masa muscular al bajar de peso. Entonces, nuestras metas, y son las metas que nosotros ocupamos ya en medicina del deporte con el paciente con obesidad, es estar abajo de esto. En realidad, estar abajo del 25 es la meta ideal para evitar la reganancia. Y bueno, todo esto nos lleva a la teoría del set point, que seguramente ya la han estado viendo en estas pláticas, la cual la teoría del set point, pues vamos a tener un punto en el que nuestro paciente, su cuerpo va a estar tratando de mantenerse siempre cercano a este punto. Cuando nosotros le generamos restricción va a bajar, pero a partir de las adaptaciones metabólicas que tiene el cuerpo, vamos a ver que va a aumentar el hambre, va a disminuir la tasa metabólica basal por la pérdida de músculo y va evidentemente a tener un gasto metabólico menor, y por más que nosotros tengamos restricción, pues va a haber un efecto de rebote y va a buscar llegar hasta el nuevo set point. Esta teoría del set point también nos da instrucciones o nos da un poquito el aviso de qué podemos hacer, como pues modificando el set point de esta persona. Y este set point parece ser que se modifica sosteniendo un gasto metabólico elevado durante mucho tiempo. Por eso es que el ejercicio, y sobre todo ahorita vamos a ver qué niveles de ejercicio, pero el ejercicio es una de las mejores maneras de mantener el peso que se ha perdido y evitar la reganancia de peso, justamente readaptando o aumentando la tasa metabólica y reduciendo el nivel de este set point para que el rebote no sea acá, sino tal vez sea un rebote como por hasta acá. Ahora, ejercicio y pérdida de peso. Ya no tanto en reganancia, sino en pérdida de peso, vamos a ver que el ejercicio como terapia única no disminuye más del 3% del exceso de peso. Es algo que siempre hay que comentarle a los pacientes. Hacer ejercicio no es una buena estrategia para bajar de peso. Si no va en combinación de un plan de alimentación, de una restricción con medicamentos, de un balón intragástrico, no es una buena estrategia. Y este 3%, la realidad es que es un poco optimista. Hay personas que inclusive suben de peso al hacer ejercicio. ¿Por qué? Pues porque aumenta la necesidad de alimento y pues llegan a subir de peso. Entonces, como estrategia única no es buena para controlar el peso. Si nos vamos en combinación con un plan de alimentación, el efecto que tiene el ejercicio es de aproximadamente un 10% extra de lo que bajarían los pacientes de manera normal. Entonces, si bien es un efecto reducido, sí vamos a ver, y ahorita lo ponemos en gráficas, que el ejercicio a veces es ese elemento que nos ayuda a desatascar a nuestros pacientes. Yo creo que es la experiencia de varios de ustedes o de varias de ustedes que el paciente con el balón, el paciente con una intervención de medicamentos, empieza a bajar muy bien los primeros meses, pero después llega un punto en el que se atasca. Y muy probablemente estos pacientes son pacientes que les ha faltado introducir el ejercicio. El ejercicio es muy bueno justamente para que el paciente empiece a potenciar esas pérdidas de peso, sobre todo cuando ya llegó a una meseta. Y el problema un poquito es que para que logremos esto se requieren cantidades muy altas de ejercicio, que son más de 300 minutos a la semana. Entonces, la verdad es que como potenciador sí es importante, pero la verdad es muy difícil que un paciente que nunca ha hecho ejercicio alcance a hacer 300 minutos de ejercicio o más a la semana. Sí los hay y hay que motivarlos a que los hagan, pero no es como tal una estrategia que nos tengamos que confiar de dar solamente ejercicio o de buscar que el ejercicio sea el principal motivador de la pérdida de peso. Y por último, lo que les comentaba, ¿no? La mejora que más va a impactar en el paciente, que tal vez no se vea, pero que sí definitivamente podemos evidenciar con estudios de grasa visceral, con fibroscan,
con la parte de las pruebas de función hepática, es la disminución del BAD+, de la disminución de la grasa visceral que tiene el paciente. Aquí, sin lugar a dudas, el ejercicio es mejor que una dieta hipocalórica para reducir la grasa visceral. Entonces, si queremos motivar un poquito más a nuestro paciente que venga con prediabetes o diabetes, con hipertensión, con un BAD+ muy elevado, o si no tenemos esos estudios, relación cintura-cadera por fuera de lo normal, una buena forma de motivarlos es de esto, reducir BAD+ y circunferencia de cintura-cadera, independientemente de que pierda peso, que es lo que les decía, ¿no? El paciente puede quedarse, no sé, bajó de 91 a 90 y estar un poco desmotivado, pero reducir tallas. ¿Por qué? Porque efectivamente si mantenemos músculo y perdemos grasa visceral, grasa abdominal, vamos a reducir tallas y eso es una forma de motivar a nuestro paciente. Ahora, estos son los estudios que justamente sustentan lo que les acabo de comentar. Esto es un análisis, una revisión sistemática hecha en 2021, justamente para analizar los efectos que tiene el ejercicio en pérdida de peso, en pérdida de grasa visceral y en reganancia. Y vamos a ver que varios de los estudios aquí hacen comparaciones. La mayoría de los estudios van a favorecer la intervención del ejercicio con respecto al control. Y estos que se ven que justamente están aquí como un poquito tocando la línea o que justamente el margen de error sobrepasa la línea del control, son estudios, la verdad, en poblaciones muy específicas. La mayoría de los estudios que utilizan poblaciones heterogéneas, vamos a ver que sí favorece el ejercicio, aunque sus rangos sean un poquito más amplios. ¿Qué tipo de ejercicio? Lo podemos ver aquí. Van varias intervenciones con ejercicio aeróbico, resistencia o ambos. La realidad es que la mejor forma de bajar de peso, de tener beneficios metabólicos, es haciendo ambos tipos de ejercicio, aeróbico y de fuerza, que ahorita vamos a hablar un poquito más en específico de cada uno. También vamos a ver que las modalidades de ejercicio, ahorita está muy sonado esto de hacer HIIT, de hacer, seguro tendrán pacientes que hacen ejercicio funcional comando, que otras cosas, Orange Theory, que les pone así como cosas muy, muy de alta intensidad con intervalos. La realidad es que en cuestión de control de peso, el HIIT no es mejor que el ejercicio moderado de larga duración. O sea, nos conviene más empezar a prescribirle a nuestros pacientes o recomendarles 30 minutos en la caminadora, 1 hora de bicicleta a una intensidad moderada. Además de que, no lo dicen aquí en los estudios, pero el HIIT es difícil de prescribir y de hacer. O sea, un HIIT te puede poner en riesgo de lesiones, es difícil de sostener un HIIT más de 2 días a la semana porque fatiga demasiado. Y por último, bueno, aquí igual, ¿no? Favoreciendo la pérdida de peso total, favorece igual en la intervención de ejercicio con respecto a únicamente la alimentación. Si queremos potenciar que nuestro paciente pierda peso, hay que incluir un poco de ejercicio. Pérdida específicamente de grasa, vamos a ver que igual, la mayoría favorecen al ejercicio. Algunos estudios sí llegan aquí, el error llega a pasar a la línea del control, pero la mayoría de los estudios van a favorecer justamente el ejercicio. Y en estos, por ejemplo, los que pasa la línea es de nuevo favoreciendo el moderado de intensidad, de intensidad moderada de larga duración al HIIT. Y sobre todo, poco a poco se van introduciendo más estudios que incluyen ejercicio de resistencia o comparando resistencia contra el ejercicio aeróbico. Y por último, la grasa visceral, lo mismo que les decía, ¿no? Aquí se hacen los controles. En estos estudios, los controles son únicamente dietas hipocalóricas. Y aquí el ejercicio aeróbico contra la dieta hipocalórica, el margen que tiene el ejercicio con respecto a la dieta hipocalórica es muchísimo. Como les decía, no hay mejor forma de bajar el BAD+, de bajar la grasa visceral que hacer ejercicio. Ahora, reganancia. Esto es un punto bien importante. Una forma de evitar la reganancia es el ejercicio y sobre todo vamos a ver qué tipo de definiciones de reganancia tenemos. Algunas marcan más del 15% ganado después del nadir y otras van a ser como rangos un poquito más amplios hacia 5, 3, 5 años. Es difícil encontrar estos estudios en balón intragástrico, sobre todo con las nuevas modalidades de balón, por eso es que no tenemos tantos datos. La mayoría de estos datos son o con intervenciones de dietas restrictivas o con cirugía bariátrica. Pero pues lo que tenemos es de que 60% de los pacientes recuperan el porcentaje de grasa, de masa grasa a los 3 años. Esa reganancia empieza 4 o 6 meses posterior a la intervención. Y esto que es también muy importante, ¿no? Muchos pacientes vienen al control de peso por disminuir el riesgo de diabetes, el riesgo de enfermedades metabólicas. La reganancia de peso obviamente se va a asociar a una recaída en la diabetes mellitus.
Ahora, aquí, en este estudio, que es un estudio muy importante del 2009, que este es uno de los estudios que más favorece el ejercicio contra la reganancia, vamos a ver justamente en grados de porcentaje de actividad física y grados de pérdida de peso o porcentaje de pérdida de peso, cómo aquí no se alcanza a ver muy bien, probablemente los que nos están viendo por internet lo ven de mejor manera, pero aquí vamos a ver que cada uno de estos son niveles de actividad física. Y vamos a ver que los niveles de actividad física, a mayor nivel de actividad física, mayor o se evita de mayor manera la reganancia. Siendo este, por ejemplo, un nivel de actividad física alto, que vamos a ver que es más de 300 minutos de ejercicio a la semana, son los que más logran mantener sus pérdidas y la reganancia es pues mínima desde el nadir. A diferencia pues de los que hacen una actividad física muy ligera, que esto está contado como menos de 150 minutos de ejercicio a la semana, a 2 años, pues tienen una reganancia muy importante. Desde el principio pierden menos peso, ¿no? Que es lo que podemos ver en esta gráfica. A mayor cantidad de ejercicio pierdes más peso inicial y la reganancia es menor. Y estos son de los estudios que más comprueban cómo el ejercicio es una de las mejores herramientas para evitar la reganancia. De nuevo, no es tan sencillo. Hay muchos factores, desde lo genético, lo hormonal, lo biopsicosocial que determinan la reganancia. Pero sí el ejercicio es una de las formas en donde más sencillamente podemos incidir en esta parte de la reganancia. Y por último, que a mí esto es algo que también me parece muy importante, son los efectos cardiometabólicos que tiene la reducción de peso. Como sabemos, la reducción de peso, independientemente del ejercicio, va a tener muchos efectos. A partir de que nosotros perdamos entre 5 a 10% de nuestro peso corporal, vamos a ver una mejora, por ejemplo, en la resistencia a la insulina, vamos a ver una disminución en la inflamación y vamos a ver una mejoría en esto FMD, que es básicamente la función endotelial. Sí, vamos a ver también que disminuye la densidad mineral ósea y va a disminuir la masa muscular. El ejercicio, si nosotros incluimos ejercicio dentro de estos factores a la hora de perder peso, vamos a disminuir, por ejemplo, la pérdida de densidad mineral ósea, la pérdida de músculo y vamos a potenciar los efectos de resistencia a la insulina, de disminuir la inflamación y de la función endotelial. Pero no solo eso, estos efectos, como lo podemos ver en esta gráfica, igual no se ve muy bien aquí, pero en internet probablemente sí, estos efectos son efectos de una intervención por cirugía bariátrica, en este caso bypass gástrico, y vemos cómo todo esto, factores de inflamación medido por factor de necrosis tumoral alfa, pérdida de la masa muscular, densidad mineral ósea y función endotelial, van a tener una disminución. Obviamente esto y esto no queremos que disminuya la masa muscular, pero esto sí, ¿no? Inflamación sí, función endotelial que mejore y la parte de la resistencia a la insulina bajan. Pero después de una intervención de bypass, a los 3 meses, cuando no incluimos ejercicio, estos factores van a empezar otra vez a subir. Es decir, las mejorías en la función metabólica del paciente son dependientes del tiempo y después de 3 meses vemos una disminución de las mejorías. Y pues la pérdida de masa muscular y densidad mineral ósea continúa. ¿Qué pasa? Y en este estudio, que es un estudio que se hizo en 2021, ¿qué pasa si incluimos ejercicio? Estas mejorías siguen disminuyendo después de los 3 meses y lo que es la masa muscular y la densidad mineral ósea mejoran. Entonces, vamos a ver, en este caso, bueno, es de una bypass gástrico, porque no hay tantos estudios todavía de balón intragástrico al respecto, pero vamos a ver que las mejorías en la función metabólica se potencian y continúan si nosotros incluimos ejercicio en nuestro paciente. Ahora, resumiendo todo esto, ¿cuáles son los objetivos que tenemos de incluir el ejercicio o de incluir una intervención en medicina del deporte en nuestros pacientes? Número uno, lograr el mayor descenso de peso posible. Es mínimo lo que podemos afectar, pero ese 10% pues, es mejor que nada y a veces sí es un determinante para que nuestros pacientes sigan adheriéndose a nuestro plan de tratamiento. Evitar la pérdida excesiva de masa muscular, este es fundamental. Este es lo que más podemos incidir. Mejora la tasa metabólica basal, nuestro paciente se siente con más seguridad, no se siente cansado. También el hacer ejercicio de fuerza y mantener nuestra masa muscular, si nuestro paciente baja mucho de peso, evita que la piel se cuelgue mucho, que tenga colgajos de piel después de bajar de peso, y eso también los motiva muchísimo. Mantiene o evita la pérdida de la densidad mineral ósea, logra cambios de conducta a largo plazo. Aquí ya no metí esos estudios, pero igual está comprobado que la adherencia en un paciente que hace ejercicio, la adherencia a un plan de alimentación, a un medicamento, a ciertas indicaciones médicas, es mayor cuando el paciente está en una rutina de ejercicio.
Además de mejora la condición física en pacientes que están en riesgo de sarcopenia, de obesidad sarcopénica, que son mayores de 60 años, mejora la funcionalidad y por ende la calidad de vida, mejora la postura, mejora los parámetros metabólicos, que es lo que veíamos como función endotelial, resistencia a la insulina, y es un regulador del estado de ánimo. Esto también es bien importante. Una de las mayores indicadores de adherencia a una rutina de ejercicio es los efectos que tienen disminuir la ansiedad, la depresión y el estrés. Estos efectos comprobados son iguales o mejores que varios antidepresivos. Entonces, muchas veces nuestro paciente se adhiere más al ejercicio porque le quita la ansiedad y se da cuenta de que está teniendo bajos niveles de ejercicio porque está más estresado o estresada, está irritable. Entonces, es una buena forma de ir encaminando los objetivos de nuestro paciente, que si bien tal vez no baje mucho de peso en una consulta, pero irle preguntando, ¿cómo va tu estrés? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Tienes sensación de ansiedad, síntomas de estrés? Y vamos a ver que el paciente que hace ejercicio va a tener una mejor regulación de estos síntomas. Entonces es muy importante encaminar los objetivos a eso. Y por último, bueno, mantener la reducción de peso a largo plazo, igual que la masa muscular. Este es uno de los mejores de las intervenciones que el ejercicio potencia, es evitar la reganancia de peso. Ok, ahora específicamente con el balón intragástrico, vemos de los pocos estudios que tenemos que únicamente después de la colocación de balón, únicamente 14% de los pacientes cumple con las guías de ejercicio que se les están proponiendo. O sea, tenemos una adherencia subóptima de nuestros pacientes. Dentro de estas intervenciones o dentro de estos estudios que dan estas cifras, son pacientes que pues no se les da justamente una intervención por medicina del deporte o por algún profesional que les esté dando una rutina o que los estén caminando a algo más personalizado. Solo 2 de cada 3 pacientes realizan al menos 7,000 pasos. Esto es otra cosa. Vamos a tener ejercicio y actividad física. Si nuestro paciente está haciendo 30 minutos de ejercicio, pero a lo largo de su día pasa 10 horas sentado o sentada, da menos de 5,000 pasos al día, eso también es un riesgo metabólico importante. Entonces, muchos de los pacientes no superan esta barrera de 7,000 pasos, que es como lo mínimo que debemos de hacer para evitar riesgos metabólicos. Los niveles de actividad física sí se han visto que el paciente que empieza a bajar de peso, sobre todo los 3 meses después de la colocación, disminuyen. Digo, aumentan los niveles de actividad física, pero después de los 3 meses empiezan otra vez a bajar la adherencia a la actividad física. Entonces es muy importante mantener estas intervenciones más de 3 meses, que el paciente tenga una adherencia, de acuerdo a los protocolos, se recomiendan intervenciones de actividad física o deporte al menos un mes después de la colocación, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, para estar checando a nuestros pacientes que mantengan sus niveles de actividad física y de ejercicio. De nuevo, haciendo hincapié, hay una relación muy comprobada entre reganancia y que nuestro paciente sea sedentario y no haga actividad física. Y por último, lo que ya habíamos comprobado en los estudios, pacientes con mayores niveles de actividad física mejoran también la calidad de vida y la mayoría de sus indicadores. Ahora, no todo es tan sencillo. Como les decía, la mayoría de nuestros pacientes van a tener enfermedades de base, comorbilidades, van a tener lesiones y muchas de estas barreras son las que les han impedido hacer ejercicio. La primera y la más importante que tenemos que descartar en nuestros pacientes es arritmias, muerte súbita, infartos, ¿no? Entonces, si nuestro paciente está en riesgo por tener diabetes de más de 5 a 10 años de evolución, hipertensión de más de 5 a 10 años de evolución o ya complicaciones conocidas de estas dos enfermedades, requiere una valoración por medicina del deporte para ver si es apto o no apto para hacer ejercicios y qué rangos de ejercicio. En medicina del deporte, básicamente con pacientes así lo que hacemos es una prueba de esfuerzo, pruebas físicas para determinar qué umbral de ejercicio le podemos poner. Pero es importante que a pesar de que tenga eso, no cerrarle la puerta al ejercicio. Muchas veces cuando tenemos ese riesgo del paciente, les decimos, ¿sabes qué? Solo haz cosas de bajo impacto, ¿no? Y el bajo impacto es un término súper ambiguo que a veces el paciente entiende como casi no moverme, solamente caminar, solamente salir a caminar una cuadra. Y eso es muy limitante y cuando se lo dice un médico, una médico, un profesional de la salud, se le queda muy grabado al paciente y es algo que arrastra durante toda su vida como excusa para no hacer ejercicio. Entonces, si tengo duda de que mi paciente esté en riesgo de muerte súbita, más sencillo mandar con un profesional. Enfermedad isquémica, igual infartos, ya sea conocido o síntomas como dolor en el pecho al ejercitarse, dolor de cabeza, desmayos, son síntomas que requieren una valoración. También, si nuestro paciente está en riesgo de sarcopenia, más de 65 años, riesgo de caídas, de fracturas, igual muy importante hacer una valoración previa para ver qué tipos de ejercicio le pueden convenir más.
También tenemos pacientes, esto es lo más raro, pero hay pacientes que con esta idea de que hacer ejercicio les va a hacer bajar de peso, entran en rangos de sobreentrenamiento. Es decir, hacen demasiado ejercicio o se alimentan muy mal, como están en una dieta restrictiva, se alimentan muy mal para el tipo de ejercicio que están haciendo y a veces son pacientes que sí hacen ejercicio, pero están muy estresados, no duermen bien, de manera paradójica no están bajando de peso, tienen mucha hambre y son pacientes que pueden estar sobreentrenando. Tengo duda de que mi paciente esté haciendo ejercicio de manera adecuada, igual vale la pena que lleve una valoración. Y ese sobreentrenamiento a veces también se traduce en lesiones, aunque la mayoría de las veces los pacientes con sobrepeso obesidad van a tener una lesión de base, sobre todo osteoartritis de rodilla es la principal. Si no osteoartritis, mínimo sí un tipo de inflamación, que no necesariamente es a nivel de las facetas articulares, puede ser a nivel de la patela, puede ser una bursitis, pero sobre todo las rodillas, aunque también hay mucha incidencia de lesiones de cadera y en la planta de los pies como fascitis plantar, que son determinantes para que mi paciente ni caminar tenga ganas de caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dolor. Entonces, si tengo alguna lesión, mejor mandar a un profesional, medicina del deporte, para evaluar qué tipo de entrenamiento, rehabilitarlo y empezar a darle el ejercicio que necesite. Ahora, específicamente con el balón intragástrico, las recomendaciones son suspender la primera semana por complicaciones. ¿Qué complicaciones son las que más frecuentemente vamos a ver en los pacientes que les impide el ejercicio? Vómito, dolor abdominal o reflujo durante el ejercicio. El reflujo, sobre todo, es uno de los factores que más puede permanecer. A pesar de que mi paciente ya no tenga vómito, ya no tenga tantas molestias, usualmente pasan la primera semana, puede ser que el reflujo se mantenga y ahí sí que hay que ajustarle un poquito más el ejercicio para evitar que tenga este reflujo. Limitar ejercicios con alto componente de presión intraabdominal. Sobre todo esto son las primeras semanas, pero si el paciente tiene incomodidad, es bueno mantenerlo durante todo el tratamiento con el balón. ¿Qué ejercicios? Sentadillas, peso muerto, abdominales, desplantes, son ejercicios que no necesariamente le van a favorecer a nuestro paciente por el reflujo y que pues podemos evitar, o sea, podemos ponerle otro tipo de rutina que los evite. Y mantener un espacio entre los alimentos y la rutina de al menos una hora, justamente para no favorecer el reflujo. De todos modos, nuestro paciente ya debe tener las indicaciones de que sus alimentos pues, no sean altos en grasa, ¿no? Que no sean altos en picantes, y eso disminuye mucho el reflujo, pero igual, si hace ejercicio menos de una hora, hay mayor probabilidad de que exista este reflujo. Ahora, muy importante tomar en cuenta qué barreras tienen nuestros pacientes al ejercicio, que estas seguramente todos los han escuchado en consulta, ¿no? Nutriólogos, cirujanos, psicólogos. No hago ejercicio por falta de tiempo, por pereza, desagrado por el ejercicio, motivación, pero la realidad es que algunas de estas sí son barreras que son reales, ¿no? O sea, que nuestro paciente definitivamente no va a poder subir, como por ejemplo el dolor, ¿no? O la autoeficacia o la condición física. Estas puede ser que sí sean cosas que poco a poco se vaya motivando, que le podamos mandar algún video, que le podamos mandar algo en psicología, pero tanto el dolor como la autoeficacia, como la condición física, si yo le pongo a mi paciente como ejercicio, oye, ¿sabes qué? Salte a caminar 30 minutos, pero mi paciente tiene fascitis plantar, no le conviene y hay que mandarle otro tipo de ejercicio, pedales, bicicleta, ejercicios, digamos que de un menor impacto, pero estas barreras son las que sí necesitan estar ajustadas por un profesional en medicina del deporte. Y sobre todo a un profesional que esté acostumbrado a tratar con pacientes con obesidad, porque muchas veces, pues si lo mandamos con algún profesional de medicina del deporte, con algún coach, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Que el paciente diga, ¿sabes qué? Ya contraté un coach, pero pues el coach no tiene realmente conocimiento de qué patologías le están afectando. Ahora, ¿qué metas hay que ponernos a largo plazo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las metas que nuestro paciente debe conseguir? Idealmente, llegar a estos 250, 300 minutos a la semana de ejercicio de moderada intensidad. Esto tiene que ser en un proceso largo. Más o menos estamos buscando de que llegue a estos 300 minutos en 6 meses. No hay que empezarle a exigir de la nada que empiece a hacer una hora al día de ejercicio porque es muy difícil sostenerlo. Hasta para una persona que no tiene obesidad es difícil sostener 300 minutos. Y debemos de incluir al menos 2 días de ejercicio de fuerza por lo que comentábamos de la masa muscular. Además, también dentro de nuestras metas, incluir estas dos cosas que a mí me han funcionado mucho y que los pacientes les gusta mucho, que tengan metas que son más sencillas, que no requieren de ponerse tenis, que no requieren de ir a un gimnasio, pero que de igual manera impactan en su salud y en el control de peso. La caminata, hacerle mucho hincapié a nuestro paciente que cuente sus pasos, recordando que lo que no se mide no se puede mejorar.
Entonces, ya del hecho de que el paciente esté revisando sus pasos, que vea cuántos está haciendo, es una buena forma de encaminarlo a que esté más activo, que esté más consciente de cuánto tiempo pasa sentado. Lo ideal es que se logren más de 8,000 pasos diarios, pero una meta más sencilla y a corto plazo es que ningún día baje de 5,000. 5,000 pasos estamos hablando más o menos de caminar 50 minutos en las 16 horas que permanecemos despiertos. O sea, es casi nada, pero sucede y seguramente a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Entre consultas, entre estar, no sé, haciendo facturas, lo que sea que hagamos, estamos sentados. Entonces es muy real que es difícil caminar esos 50 minutos, pero pues ahí es cuando empezamos a intervenir el paciente, lo clásico, ¿no? Dejar el coche más lejos, si podemos usar bicicleta o transporte público, subir las escaleras en vez de usar el elevador, no pedir las cosas por aplicación, ¿no? Ir al restaurante o ir a la tienda. Son formas de que tengamos más actividad y una de esas formas de saber si es suficiente son los pasos. Y por último, las pausas activas. Digo, esta es otra clase del sedentarismo, pero uno de los factores más importantes para acumular grasa, sobre todo a nivel visceral, es el pasar muchas horas sentado. Cuando se pasan más de 4 horas sentado al día, aumenta el acúmulo de grasa visceral en un 20% y va incrementándose por cada hora que aumenta. Una buena forma de evitar eso es pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? No pasar más de 1 hora sentado de manera continua. Se ha visto que el patrón de interrumpir el sedentarismo, así sean 12 horas, si se evita cada hora hacerlo de manera continua, con 2 a 4 minutos que nos paremos a caminar, que hagamos flexión de rodillas, es suficiente para disminuir ese acúmulo de grasa. Entonces, estas dos estrategias son muy sencillas, son cosas que les podemos estar revisando con el paciente en psicología, en nutrición, en la consulta de cirugía, que son cosas que sí puede hacer de inicio y que le va a ayudar mucho a nivel metabólico. Ahora, ya para empezar, ya tenemos las metas, pero ¿cómo podemos empezar a nuestro paciente? Lo ideal es empezarlo desde 120 minutos. 120 minutos es más o menos hacer 30, 40 minutos 3 veces a la semana. Vamos a buscar que sea una intensidad moderada, vigorosa. La intensidad moderada es esa intensidad que te hace sudar, pero que no te hace jadear. Si yo empiezo a sudar de la frente, a sudar de la espalda, es algo que ya es vigoroso y, perdón, que es algo moderado. Vigoroso es cuando ya empiezo a jadear y empiezo a hablar así, cuando ejercito. El hecho de que la respiración se pause es porque el cuerpo ya lo está notando como algo muy intenso y es una buena forma de determinar si es algo moderado o vigoroso. Que existen otras formas, medir la frecuencia cardíaca, kilómetros por hora, medir la percepción del esfuerzo, pero esa es una forma como sencilla de hacerlo. Y tratar de que sea la mayor cantidad de días con un mínimo de 3 días a la semana. Si se puede 5, si se puede 6, mejor. Entre más tiempo pase sin que haya descansos, los efectos positivos del ejercicio continúan, pero como mínimo 3 días a la semana que sean no más de 2 días de descanso, o sea, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Y en cuestión de ejercicio de fuerza, vamos a hacer 2 a 3 días a la semana. Con 2 días es suficiente. Obviamente no estamos buscando que nuestro paciente sea físico-culturista, es salud muscular y con 2 días es más que suficiente. 8 series por semana, por grupo muscular y favorecer la mayor cantidad de grupos musculares, ¿vale? Ahora, como actividad, me gustaría ver si alguien quiere pasar a hacer esta rutina, que es una rutina muy sencilla que le podemos poner a nuestro paciente para iniciar, con ligas. Las ligas son una forma muy sencilla de empezar, ya que son sencillas de conseguir, ¿no? Son muy fáciles y son muy versátiles para utilizar, no ocupan espacio y la verdad es que es de muy poco riesgo. A veces si nuestro paciente no sabe manejar pesas, pues cargar una pesa al hacer una sentadilla puede ser difícil y puede lesionarse solamente en el cargarla, ¿no? Entonces las ligas son buena forma de empezar. Entonces no sé si alguien quiere pasar. ¿Alguien? ¿No? ¿Algún voluntario, voluntaria? Muy bien. Entonces, en lo que pasa, un aplauso, por favor. Ok. En lo que pasa, o si quieres aquí, mira. Bueno, sí están grabando ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a hacer estos 6 ejercicios. Son ejercicios en los que vamos a trabajar la mayor cantidad de músculos. La idea de las ligas, como cualquier ejercicio de fuerza, va a ser que debo llegar a la fatiga. ¿Qué es la fatiga? Es la sensación de sentir temblor o ardor en el músculo que estoy utilizando. Si no llego a sentir esa sensación de fatiga muscular, ese ejercicio no me está haciendo suficiente para que el músculo se estimule. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando hacemos ejercicios funcionales, CrossFit o Pilates, que si bien si cargas algo, no te llevan al punto de fatiga? Si no hay fatiga, el músculo no va a crecer.
Entonces, con las ligas vamos a adaptar la resistencia, necesitamos ligas de distintas resistencias para que nuestro sujeto se fatigue aproximadamente entre 12 a 15 repeticiones. Entonces, vamos a empezar con esta, sentado. Te vas a poner la liga aquí, ajá, o sea, como aquí abajo, ajá, y le vas a hacer un nudito encima de ti. Ahí hazle como un nudito. Ok, ok, ahí hazle como un moñito, ajá, otro para que no se zafe. Mira, y lo sencillo es que el paciente, pues al principio cuesta trabajo, pero te das cuenta rápido de cómo hacerlo. Y ahora vas a abrir y cerrar las piernas. Ándale, así hasta que sientas fatiga. Quiero que te concentres en la sensación de sentir temblor o ardor en justamente como en la región del glúteo. Está bien. Muy bien, lo empiezas a sentir como en esta región posterior del glúteo, como un temblor o un ardor. También lo podemos determinar porque su velocidad se va haciendo más lenta. O sea, cuando ya lo puede hacer, listo. ¿Ya lo sentiste? Perfecto, muy bien, listo. Nos detenemos. Ahora, siguiente ejercicio, esa misma, así, bájalo tantito aquí. ¿Le? Te vas a parar aquí como hacia arriba, recárgate un poquito aquí en la silla. Así. Ajá, ándale. Y vas a levantar tu pierna hacia atrás. Ándale. No, sin flexionarla, nada más. No, así mira. Así. Ándale. Vamos a tratar de hacer 2 a 15. Ok. Ándale. Igual me dices cuando empiezas a sentir la fatiga en el glúteo. ¿Sí? Ahí ya como temblor o ardor, ¿no? Justamente una más si quieres. Y ahora con la otra. Sin flexionar la rodilla. Ándale. Exacto. Muy importante ajustar la sensación de fatiga, ¿no? Si el paciente se cansa muy rápido, hay ligas más ligeras, ¿no? O si se tarda en cansarse, hay otras ligas que tienen más resistencia. ¿Listo? ¿Ya has sentido la fatiga? Perfecto. Muy bien. Siguiente ejercicio, que no sé cuál es el que sigue ahí en la tablita, pero bueno, este también está. Vamos a intentar hacer aquí, abrir y cerrar. Yo creo que este te conviene más. A ver, vamos a probar con este. Aquí, abrir, cerrar frente a ti. Sin flexionar los codos, abrimos, cerramos. Eso es. A ver, agárralo un poquito más. Ajá, exacto. Justo eso es lo importante, que tú lo ajustes. Ándale, ahí. Vamos a tratar de hacer unas 6, 8. Me dices cuando sientas la fatiga. ¿Cómo vas? Sí, ya lo empiezas a sentir, ¿no? Ok, haces una o dos después de la fatiga y listo. Ok, ahora pisamos las ligas. No recuerdo cuál más está. ¿Lo pueden poner otra vez la presentación? Ah, es como para recordarlo. La presentación. Ajá, si podemos poner la presentación para ver los ejercicios, para no estarles poniendo ejercicios que no puse. Ajá, sí, exacto. Después, sentado, aquí, vas a hacer como un press de pierna. Entonces, vas a poner tu liga aquí. Nada más cuidado que no se te vaya a zafar. Ponla bien a la altura media del pie. Y vas a empujar aquí, hacia adelante, como si estuvieras haciendo un press de pierna. Ándale y empujas. Solo con la pierna. Ándale, ándale así. Igual. Los ejercicios deben de tratar de ser ejercicios que usen la mayor cantidad de grupos musculares. Obviamente hay ejercicios muy específicos para hombro, pero para nuestro paciente que está buscando salud muscular nos convienen ejercicios más globales. ¿Ya sentiste fatiga? Cambiamos de pierna. Eso es. Y igual, si se dan cuenta, pues es algo sencillo de aprender, no te pone en riesgo. Un poquito más complejo, ¿no? Es que ahí estás ocupando más músculos, estás ocupando glúteo, estás ocupando cuádriceps, estás ocupando un poquito de gastrocnemios, entonces sí es un ejercicio mucho más complejo. Ya lo sentiste, ¿no? Listo. Muy bien, nos paramos. Pisa tu liga, aquí. Ujú. Sí, más pegadas. Ajá, y sí, y también esto, las ligas son una cuestión adaptable. O sea, y aquí ahora vas a hacer aquí como bíceps, ándale. Justo. Justamente en el dibujo tiene una cierta posición, pero por ejemplo, en ese desde la izquierda, preferimos hacerlo con las piernas cerradas porque no tenemos dónde amarrarlo. Sí hay cierta versatilidad, cierta flexibilidad. Mientras el paciente sienta el estímulo en el músculo, podemos darle ese grado de variabilidad. ¿Listo? Ya sentiste un poquito la fatiga, ¿no?
Y por último, vamos a hacer ya para terminar. Aquí, piernas hacia adelante y con las manos aquí, así como si fuera un remo. Ándale. Igual, para trabajar un poquito de espalda. Trata de no echarte hacia atrás, nada más aquí. Ándale, ándale. Igual, perfecto. Muy bien. Igual ahí en el dibujo está como si estuviera pegado a una puerta, a una pared. Lo podemos hacer de esta manera si no tenemos dónde sujetarlo. Igual, me dices cuando sientas fatiga. Ya un poquito más, ¿no? Ok, listo. Perfecto. Un aplauso. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? No tan cansado, pero sí sientes la fatiga aquí a nivel del músculo, ¿no? Justamente, muchas gracias. Esto es una serie y en la serie más o menos tardó en hacerla unos 9 minutos. Este ejercicio, si lo repiten 2 a 3 veces, es algo que a mi paciente no le va a tomar más de 30 minutos de hacer. 30 minutos, 2 días a la semana es lo que tiene que invertir para mantener esa salud muscular de la que hablábamos. ¿Tenían preguntas? Las ligas, cualquier tipo de liga sirve. Hay ligas que a veces son como cerradas, o sea, que ya están cerradas. Hay ligas que son de tela, hay ligas que son tubos. Cualquiera sirve. Las que yo recomiendo son como estos listones, ¿no? Que son más versátiles porque los puedes amarrar y desamarrar. Las pueden conseguir en Amazon, las pueden conseguir en cualquier tienda grande, no sé si puedo decir nombres, pero Chedraui, Walmart, La Comer, en el área donde venden balones o pesas, ahí siempre hay paquetes de ligas. Entonces, es algo que mi paciente puede pedir, le llega mañana, puede ir al súper, conseguir y ocupan cero espacio, no tienen el pretexto del paciente de que se va de viaje. Esto lo metes a tu maleta y en tu cuarto de hotel lo puedes hacer. Y de nuevo, es una rutina que te va a tomar 30 minutos. Hacerle hincapié, ¿cómo, perdón? Ligas o bandas de resistencia. Ligas o bandas de resistencia. 450 pesos y hay distintos niveles. O sea, por ejemplo, este es el nivel inicial, que son 3 colores, pero después puedes conseguir el nivel un poquito más avanzado, que ya estas sí son una resistencia un poquito más fuerte, que son casi hasta 25 libras de resistencia lo que tiene. O sea, es algo bastante intenso. Muy bien. Entonces, bueno, y antes, esta es una pregunta que probablemente hagan. Calentamiento, algo muy importante. No es necesario para este tipo de ejercicios calentar, ¿no? Si lo podemos hacer mejor, 3, 4 minutos de mover las manos, de hacer algún ejercicio, pero calentar, ya se ha comprobado que para este tipo de ejercicios no disminuye el riesgo de lesiones, no te vas a lesionar más, no te vas a cansar más, no te va a dar mayor dolor si no calientas. Entonces, lo comento porque a veces si mi paciente, una de sus barreras es el tiempo, y a veces 10 minutos se pasan en la caminadora calentando, si se puede hacer mejor, pero si no, si mi paciente tiene poco tiempo, esto es algo que, por ejemplo, pueden hacer en la oficina, pueden hacer entre juntas y no necesitas calentar para hacerlo, ¿no? Entonces, son 30 minutos que desde que empiezas hasta que terminas y con eso es más que suficiente. Pues bueno, conclusiones. El ejercicio es el factor modificable más importante para prevenir la reganancia y en general para afectar la tasa metabólica basal. Sí hay otros, definitivamente hay otros, y no se trata de simplificar la complejidad de la obesidad en el paciente, pero dentro de lo que más podemos incidir es el ejercicio, y es uno de los factores que a veces es lo que más falta, ¿no? Como veíamos, solo 14% de los pacientes logran las metas de ejercicio. Entonces es una brecha muy importante que tenemos de mejora. El ejercicio es un potenciador leve en el proceso de la pérdida de peso, no hay que ponerle demasiado énfasis, pero sí ayuda. Un 10-12% de pérdida de peso extra, pues es muy bueno, y si mi paciente se está estancando, el ejercicio puede ser la solución. ¿Cómo actúa el ejercicio? Aumentando la cantidad y calidad de masa muscular, así como el aumento del gasto de energía. Muy importante esto también. Ejercicios como natación, correr, bicicleta, elíptica, ejercicio funcional, son buenos para el corazón, son buenos para la salud mental, son buenos para prevenir enfermedades, pero no hacen que gane músculo. Sí tenemos que enfocarnos en hacer ejercicio de fuerza al menos 2 días. ¿Por qué? Porque mi paciente puede que se vaya con la idea de que con caminar va a mantener el músculo y no. Entre más edad tenga el paciente, el músculo se pierde y aunque camine o no camine. Tal vez un paciente de 20, 25 años, puede ser que sí caminando, pues su cuerpo responda y no pierda músculo, pero a partir de los 35 años necesitamos hacer ejercicio de fuerza para mantener la masa muscular.
Y el ejercicio requiere un tamizaje de riesgo en el paciente con obesidad y síndrome metabólico. La verdad es que la mayoría de los pacientes que vemos van a requerir de una valoración por medicina del deporte para que le podamos prescribir el ejercicio. Si hay pacientes, algunos casos que ya tiene obesidad y ya está haciendo ejercicio, tampoco hay que presionarles tanto. Es bueno que vaya, que mejore algo con medicina del deporte, pero si ya es un paciente que se ejercita y que está en metas, pues podemos dejarlo así, más la intervención de nutrición. Pero si es un paciente que no hace ejercicio, sí requiere un tamizaje previo para no ponerlo en riesgo. Bueno, pues muchas gracias.